¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez y el día de hoy les voy a presentar el tema de las dificultades específicas en el aprendizaje de la composición escrita. Sé que se escucha un poquito largo, pero no es nada complejo de entender. Bueno, las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura, que es a la que pertenecen, presenta dos fases que constituyen el aprendizaje. Una es la recuperación de la forma de la letra, las palabras y los números, que son las disgrafías, y la composición escrita, que se atribuye a las dificultades específicas en la composición escrita, claro, que es del tema que les hablaría. Pero bueno, ¿qué son las dificultades específicas o DACE, como lo abrevié para que no se escuche tan extenso el nombre? Bueno, pues estas forman parte de las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura. Es una dificultad de alto nivel y se presenta en personas que, aunque dominan los procesos de recuperación de palabras, manifiestan serias dificultades para las tareas de la escritura creativa. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que presentan este tipo de dificultades les es muy difícil redactar cualquier tipo de escrito de una manera creativa, aunque no siempre implican que sea coherente o no. Simplemente en la estructuración llega a ser un poco más simple. Y bueno, afectan directamente a los procesos de composición. Ahorita los vamos a ver, son la planeación, la traslación y la revisión, pero estos mismos incluyen 4 componentes fundamentales, que es la memoria a largo plazo del escritor, la situación de comunicación, el proceso de escritura y el mecanismo de control. Y bueno, ¿cómo influye cada uno de estos puntos en el escritor? La primera, en la memoria a largo plazo, se almacenan los conocimientos del escritor sobre los contenidos que va a escribir, sus aspectos formales, potenciales lectores y sus propios planes de la escritura. Mientras que la situación de comunicación hace referencia únicamente a lo que es el contexto en el cual se está produciendo el texto. Por otra parte, el proceso de escritura hace referencia a un problema de orden formal que el escritor tendrá que resolver de modo que encajen todos los datos que posee. Por ejemplo, se te ha dado una serie de palabras con las cuales tú puedes formar un cuento, y es justo en este proceso en el que el escritor deberá de resolver de manera mental la secuencia que habrá entre cada palabra e incluso la relación y correlación que habrá entre dichos personajes si tomamos ese ejemplo del cuento. Y por último, el mecanismo de control es simplemente el ordenamiento de las palabras, sintaxis, ortografía y todos aquellos atributos que van de acuerdo a la lengua en la que se está emitiendo este texto. Bien, ahora que conocemos las características de los componentes, estamos listos para conocer los procesos de composición, los cuales son básicamente 3, que es la planificación, la traslación y la revisión. Bueno, revisando el primero de ellos, que es la planificación, debemos de tomar en cuenta que para la planificación debe haber cierta información con la cual vamos a elaborar ese plan con el que posteriormente escribiríamos un texto. Y para esto el escritor debe recabar recursos desde su memoria, como lo revisamos anteriormente, hasta otras fuentes de apoyo. Pueden ser referencias bibliográficas de acuerdo al tema del cual se vaya a generar el escrito. Y bueno, dentro de este proceso se dan 3 subprocesos, que es la generación de ideas, la organización de estas ideas y por último establecer las metas y submetas. Para que quede claro, después de que se nos proporcionó cierta información y elaboramos un plan para redactar, debemos de generar las ideas de cómo se irá estructurando este escrito, organizaremos todas aquellas ideas que nos vengan en mente, las podríamos anotar incluso en un cuaderno, en una nota, hacer un borrador, un bosquejo,
y posteriormente establecer qué giro queremos que tenga este escrito. Obviamente para eso hay que generar un público ficticio, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que usamos, elegir bien los tiempos verbales, elegir bien si nos estamos dirigiendo en primera persona, si estamos hablando en plural, singular y todo ese tipo de estructuración de verbos, pero ahorita lo revisamos en las siguientes etapas. Bueno, el siguiente proceso de comunicación es la traslación. Y en este proceso se espera que el texto que se ha producido sea acorde con la planeación que hicimos anteriormente. Básicamente este proceso representa el traspaso de ideas o cómo trasciende una idea desde la mente hasta el papel o en su defecto al procesador de texto. Pero es ese proceso en el que aquello que tenemos mentalizado lo estamos plasmando como tal. Y cabe mencionar que en esta etapa presenciamos errores mecánicos. ¿Cuáles son los errores mecánicos? Son aquellos disgráficos y ortográficos, aquellos de puntuación y así como la escritura asociativa. ¿Qué es la escritura asociativa? Es cuando se expresa de manera lineal las ideas que se conciben, van una tras otra, tal y cual aparecen en la mente. Y por último tenemos el proceso de revisión. Y bien, su objetivo principal es mejorar el escrito mediante procesos de relectura, también puntualizando posibles errores sintácticos al escribir, lo que les mencionaba hace un momento, cuidar muy bien los tiempos de verbalización, las palabras singulares y plurales, todo ese tipo de detalles. Y principalmente este proceso se enfoca en la edición con fines de mejora. Es muy recomendable hacerlo, que cada vez que generamos un escrito, ya sea algo formal, ya sea incluso una invitación, cualquier tipo de escrito que nosotros realicemos, es importante incluir este proceso, porque a veces al momento de estar redactando es muy común que lo redactemos tal cual estamos pensando en el momento. A la hora de hacer una pequeña revisión, entonces es cuando le podemos dar la estética. Hay quienes utilizan menor tiempo de revisión que otro. Esto es de acuerdo a la práctica que tenga el escritor. Pero créanme que es muy recomendable no saltarse este paso, porque aunque parece el más sencillo, es de los más importantes. Solo son tres, los tres son muy importantes, pero en este proceso puliremos estéticamente nuestro escrito. Bien, y con la finalidad de ayudar a las personas con este tipo de dificultades, las dificultades específicas en el aprendizaje de la composición escrita, creé este pequeño manual. Es una herramienta que ayudará a las personas que presentan problemas en cualquiera de las tres fases del proceso de composición, ya sea en la planificación, en el proceso de traslación o en el de revisión. ¿En qué consiste este pequeño manual? Pues en que clasifica o contiene áreas con las que nosotros podemos enriquecer nuestro escrito. Por ejemplo, en este apartado encontramos conectores de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos causales, tenemos para explicar o explicativos, tenemos temporales, tenemos para ejemplificar, tenemos también conectores espaciales, conectores de opinión personal y todo este tipo de conectores que ayudarán en el proceso no solo de planificación, no solo de traslación, sino también en el proceso de la revisión, en el que al momento de darle una relectura a nuestro escrito, pues podemos enriquecerlo. También viene un apartado de aspectos de una casa, son adjetivos para describir cómo es una casa. También incluí que es los adjetivos o para se enfoca en describir las comidas. Si fuiste a algún lugar, si fuiste de paseo, si fuiste de vacaciones a algún lugar, también está este apartado para describir lugares.
para describir a las personas. También contiene esta parte, los adjetivos calificativos. Viene esta lámina también con las descripciones de las partes del rostro. Esta imagen la tomé de internet, por eso es que incluí aquí la participación de la persona, a la cual agradezco. Y vienen estos pequeños rectángulos, pequeños recuadros, en los que se centra la identificación de las emociones. ¿Cómo me siento? Me siento con alegría. ¿Qué emociones, qué palabras se asocian con ese sentimiento? Igual con la tristeza, si te sientes enfadado, con vergüenza. Y tenemos también si te sientes, no sé, con amor, con calma, con sorpresa. Y me parece que es un material interesante. También viene esta rueda de clasificación de emociones. Y bueno, por último, palabras para inspirarte. Por ejemplo, si de repente por algún proyecto escolar o por meramente ganas de hacerlo, se te da a escribir o se te pide escribir algún poema, un relato, lo que sea, cualquier tipo de frase, pues en este apartado encuentras palabras que podrían ayudarte a percibir y a describir aquello que sientes. Entonces este es el manual que diseñé, es una herramienta me parece muy práctica para la finalidad de apoyar a las personas que tienen este tipo de dificultades. Bien, y si te gustó el video, si te fue de utilidad, le puedes dar me gusta y hasta la próxima. Muchas gracias.